Preguntarte sobre el tema electoral. ¿Van ustedes con la reforma o no? Sí, la reforma eléctrica va. Electoral. A la electoral también le vamos a participar, pero esa todavía no sabemos, apenas está discutiendo las mejoras que hay que hacerle. Yo creo que hay que hacerle muchas a la ley electoral, a los organismos como el INE, como el tribunal. Hay que hacerle adecuaciones porque, por ejemplo, el Tribunal Federal Electoral es tribunal de término, no hay nadie más arriba que ellos y entonces eso les permite hacer y resolver de forma que no es correcta ni es legal. Y en el caso del INE, pues se ha abrogado verdaderamente muchas facultades que ya aparecen legisladores y hay que también enderezar ese organismo para que sea verdaderamente ciudadano y hacerle mejoras incluso al proceso electoral. Por ejemplo, ahorita el INE trae perdidas 5 millones de boletas electorales que no nos ha sabido decir dónde quedaron del proceso electoral pasado. Ya quemó las boletas y las actas, pero pues no aparecieron esas 5 millones de boletas extraordinarias que hicieron. Entonces hay que hacerle también adecuaciones y hay que revisar incluso si podemos dar el avance al voto electrónico para que también sea menos caro, como luego se quejan de que no tienen presupuesto para hacer lo que les mandata la Constitución. Pero los partidos políticos no tendrían también que modificar su conducta porque también... Yo creo que sí, los partidos políticos, porque hay que decirlo con franqueza, traemos una crisis de representatividad. Esa crisis de representatividad es una crisis que tiene que, de raíz, porque los mexicanos, muchos no sienten confianza con sus representantes, porque sienten que los nombran y estos ya no siguen respondiendo a ese interés de ese mandato, sino que se van a ejercer el cargo y piensan que ya es porque se lo merecían, porque les hizo justicia a la revolución, por mil cosas, pero ya no responden al mandato popular que les dio el voto. Eso genera una crisis. ¿Y qué traemos de crisis? Pues estamos ahorita en el sistema político del pasado, porque no hemos tocado esta parte ni en términos constitucionales ni en términos de ley secundaria. Y ahí entran los instrumentos que son los partidos políticos como instrumentos públicos para acceder al poder. No hay duda de que hay que meter también una discusión fuerte sobre la conducción partidaria en cada uno de ellos. Y en la cuestión del presupuesto del INE, que bueno, ya se dio como esta reacción del presidente del órgano diciendo pues que se pone en riesgo la consulta, el presidente pues también ha hecho su respuesta. ¿Cuál es la posición del PT respecto a, pues se está poniendo en riesgo no un ejercicio que pues el propio movimiento solicitó esta cuestión de revocación de mandato? Nosotros sostenemos que no, que tienen presupuesto suficiente. Ya ves que nos habían ocultado que tenían un fideicomiso por 1.300 millones. Ahí, como nos escondieron ese fideicomiso, es probable que tengan más. Y entonces, lo cierto es que es parte de este ajuste que se debe hacer, y yo sostengo que el INE ahorita no tiene una posición democrática, sino tiene una posición más de carácter ideológico y político. Y no creo que les falte presupuesto para ejercer lo que le mandata la Constitución, y por eso aquí resolvimos hacerle un recorte a lo que planteaba. Por ejemplo, nos decía que ocupaba como 3,000 millones de pesos para los 6 procesos electorales que del 2022, pero esos procesos electorales son locales y los estados les asignan presupuesto a los OPLE, que no tiene nada que ver la función del INE más que supervisar, y entonces son recursos de más. Yo lo que creo es que verdaderamente ahí hay que meter un plan de austeridad. Ok, y en la cuestión de la reforma eléctrica, diputado, regresando a esta parte, ¿cómo se ve el camino de aquí a diciembre, lo que queda del año? Pues se dice que prácticamente la oposición al menos dice pues ya se pospuso para abril, ya no tenemos nada que comentar, nada que platicar a ese respecto, porque no van con los tiempos y aparte pues no vieron disposición, dijeron, de la mayoría en el presupuesto de egresos. De su parte, ¿qué anticipan de la reforma eléctrica o qué tanto se podría avanzar realmente aquí en la Cámara antes de que termine el año? Bueno, en el tema del presupuesto quedó clarita las posturas y nosotros sostenemos que lo que planteaban era verdaderamente irracional, no tuvieron razón. Acabo de dar yo las cifras de cuánto presupuesto va
a cada estado del 2022 y cuánto se fue desde 2021. Verdaderamente estamos distribuyendo el presupuesto a lo largo y ancho de la patria, y así quedó también en la ruta presupuesto 2022. No tuvieron razón la oposición. Y en el caso de la reforma eléctrica, nosotros ya está caminando y va a caminar, y cada quien va a asumir su responsabilidad frente a la nación, frente al país, frente a sus electores. Nosotros sostenemos que es una reforma eléctrica urgente y necesaria para resguardar a la Comisión Federal de Electricidad y que el Estado retome la conducción del sistema eléctrico nacional, porque de lo contrario vamos a estar muy pronto en la ruta de España, donde se privatizó toda la generación de energía, todo el transporte, la comercialización. Les doy el dato nada más para que haya claridad. El costo más bien el valor de la infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad es de 7.7 billones de pesos. Esa infraestructura, como está ahorita, para el 2034 quedaría obsoleta y se iría prácticamente a las manos de lo privado de forma gratuita, porque no tendría sentido tenerla, porque ya no tendría funcionalidad. Y el valor del mercado eléctrico nacional es de 6.4 billones de pesos. Eso es lo que está en disputa entre quién se queda con él. Una empresa, el Estado mexicano a través de su empresa Comisión Federal de Electricidad, o los privados. Y ahí nosotros tenemos que, hay que poner orden, porque ni siquiera lo estamos quitando. La reforma plantea que se queden ellos con el 46% del mercado, que es el tamaño del mercado eléctrico de Argentina, ese 46%. Y la Comisión Federal de Electricidad se quede con el 54% para garantizar llevar energía eléctrica a los que menos tienen, porque los privados nunca invierten donde no hay ganancia. Entonces, si el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, hay que garantizarlo. ¿Quién está obligado a garantizarlo? El Estado y el gobierno. Diputado, me preguntaba sobre esta trivialización que se ha hecho ya ahorita del pleno camaral. Vimos que hace rato una diputada está en su derecho, ¿no? Toma la silla del presidente, el presidente trae a una persona, la pasea ahí, echa relajo, salen y cantan las mañanitas. ¿Por qué se está permitiendo esta trivialización, pues que se denota, ¿no?, la imagen de la Cámara? Yo lamento mucho que se esté dando eso, y invito a la mesa directiva a que se ponga las pilas y ellos son los responsables de resguardar el orden del espacio físico y del buen desempeño de los diputados. Y creo que ahí han fallado esa mesa directiva, y tiene que dialogar con la Jucopo para que los coordinadores dialoguen con sus diputados y comprendan y entiendan que son representantes del pueblo, representantes de la nación, y que están en este espacio que la Constitución nos asigna para desempeñar nuestro trabajo correctamente, y que le bajen al tema de la trivialidad, al tema de la grosería. Pues están dañándose ellos mismos y dañando al conjunto de la Cámara de Diputados y dañando al Poder Legislativo. Esta imagen es de muy bajo perfil ante el pueblo mexicano, que tanto dicen que defienden y que tanto respeto tienen, pero vemos que la verdad es que están muy por debajo del nivel de otras legislaturas. Sin duda que pues es un poco, digamos, la formación y la conciencia de cada diputado, y el nivel de conciencia que tenga cada diputado, y la forma como fue electo para ser candidato y luego para ser electo. Y ahí pues tenemos otra vez de fondo lo que explicaba hace rato de la crisis de representatividad, porque al final, si te eliges porque compraste el voto, pues entonces acá no te sientes obligado a responder, porque como ya pagaste por el voto, pues ya aquí es tu juego y es tu ejercicio. Eso me parece totalmente equivocado. Luna, que pues pusiera un poco de seriedad, formalidad. No le llamamos, le exigimos al presidente que se ponga las pilas para que resguarde el respeto del desempeño de cada diputado en tribuna y en el espacio público de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado.